inicio de de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Y con nosotros está el padre Gustavo Novanova. Él es de la Sociedad San Pablo. Padre, bienvenido a Panamá. Bueno, usted es panameño. Bienvenido, Prácticamente. Bienvenido a NEX. Gracias. El padre Gustavo, pues, es autor del libro sobre el poder del amor es el servicio. Y es una especie de biografía sobre el papado de Francisco y sobre todo, pues, después de un papado tan largo como el de Juan Pablo II, de un papado de transición de alguien tan estricto como Benedicto. Es decir, viene alguien que no viene de la curia ni viene de ese círculo vaticano, sino un cura de parroquia. Que yo le decía como él dice, ¿no? Ajá. Y buenos días para todos Buenos días. para toda la audiencia, la televisión de NES Televisión. De verdad que muchas gracias por su invitación, don Fernando y el José señor Luis Ríos. Ríos. José Luis Ríos. Y qué bueno que nosotros pues estemos con ustedes, de verdad, y para responder a la pregunta de una vez, bien dijo el mismo Papa apenas se procedió. Fueron a buscar al nuevo Papa al último rincón del mundo. Buenos Aires, Argentina. Sí, así es. Y que quería que lo recordaran como padre y no como papa. Ah, sí. Esto realmente es un regalo de Dios para la humanidad. Creo que el mundo va necesitando personajes así y la Iglesia pues ha considerado un personaje así, de un Papa Benedicto XVI que respeto por su capacidad teológica, por tantas cosas que también tenía y sus encíclicas que fueron docentes. Bueno, para era un nosotros. hombre del sistema, era un hombre, pues, Sí, como muy buen bueno. alemán, era Sí, como una vela. Y sus encíclicas todavía no se han sacudido bien, ¿no? Sí. Pero vino después este Papa, que no quiso más sino que llamarse el obispo de Roma. El obispo de Roma. Bueno, un papa totalmente contracorriente. Uno, jesuita. Que, bueno, El primero. Los curas saben de que los misterios de la iglesia son las órdenes, cuántas vírgenes existen y lo que piensa un jesuita. Siempre tienen ese pensamiento retorcido. ¿Por qué un jesuita latinoamericano? ¿Qué estaba preveyendo la iglesia que iba a ocurrir para que se diera esa aparición de un papa, primero, bueno, nuevo en todo, latinoamericano, jesuita, un hombre que lo han catalogado incluso de izquierda política, después de dos pues, derechistas acérrimos como lo fueron San Juan Pablo II y el Papa Ratzinger? Creo que él mismo ha respondido en unas palabras que él ha dicho a los cardenales. Necesitamos un Papa que esté muy cercano a los necesitados pobres, que sea muy cercano al pueblo, que sea un pastor más que un teólogo, en otras palabras, ya es mi interpretación. Y los cardenales tomaron nota y de una vez le hicieron su votación. Pero de todas maneras sí considero yo una historia particular. Venimos del Papa Juan XXIII, ¿sí? Que fue un patriarca de Venecia, un padre muy papá, ¿no? Sí. De la Iglesia. Luego vino Pablo VI, que también continuó un poco Pero también apertura. era otro hombre sí. de la curia, es más. Sí, el hombre, ¿sabes si se puede decir? Que era el Ratzinger de Pío XII. Sí, pero era también un hombre muy cercano. De hecho, el Papa Pablo VI viajó, salió del Vaticano, fue, ¿no? Bueno, el primer viaje a Latinoamérica que fue a Colombia. Ah, sí, en 1968. 66. Sí, para 68 para el Congreso Eucarístico en Bogotá y el Encuentro Latinoamericano de Medellín, ¿sí? Que recordamos, ¿no? Y luego vino el Papa Juan Pablo I, que duró 33 días nomás, continuó con un líder, que es el Papa Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II hoy santo, que tenía un don de gentes, tenía a donde no iba, que tenía una gran aceptación y un aglutinador respaldo en todo el mundo. De hecho, vino aquí a Panamá en el 83. En 83, 5 de marzo ¿Sí? del 83. Sí. Entonces, todo esto nos lleva a que vino después el Papa Benedicto XVI, que
inyectó también su espíritu, sus cosas, su manera de ser, pero desafortunadamente ante la renuncia dijimos, necesitamos uno que continúe la línea también de Juan Pablo II, ¿no? Que continúe la línea también, para mí, yo estoy demostrando en este folleto y en este librito, que continúe el espíritu de Juan 23, me parece eso, ¿no? Un hombre muy cercano, un hombre muy pastor, un hombre muy entregado, un hombre que le inyecte un nuevo giro a la iglesia. Es decir, que lo que quiere decir es que, bueno, siempre se ha dicho que la iglesia piensa en siglos y no en años. El ayornamiento que dijo Juan 23 hace 60 años todavía no ha terminado, entonces. Me admira usted con lo del término ayornamiento, Sí, porque es único de Juan 23, ¿cierto? La iglesia tiene que tener una continua actualización, ¿sí? Y prácticamente que esta temática manejó el Concilio Vaticano II, ¿sí? O sea, tenemos que actualizarnos. En otras palabras, en los dichos y palabras del Papa Francisco, tenemos que salir de una iglesia anquilosada a una iglesia dinámica, ¿sí? No quiero una iglesia que huela a moho, quiero una iglesia estrellada, pero arriesgada y entregada por la gente. Pero ¿sí? esa iglesia, pues, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, relegando el rol de la mujer casi a un rol solo de servicio y no a un rol a primera línea, de unos parados junto a otros? Yo pienso que el rol de la mujer lo ha exaltado este Papa, lo ha exaltado también Juan Pablo II. Sí. Y así Bueno, que era un mariano. Claro, pero este Papa ha tenido la dicha de nombrar hasta rectora de una universidad de Roma, del Pontificio, ¿no? O sea, una universidad del Vaticano, a una mujer. ¿Ve? Esto ha puesto, aquí vale todo, y entonces lo importante es el camino de la iglesia, y en unos lugares donde puede ejercer el liderazgo una mujer, que lo haga, ¿no? ¿Sí? Sí. Esta es como la acción del Papa Francisco, ¿no? José. Sí, ¿por qué el Papa del contacto a diferencia de Benedicto, que era el Papa de que se escuchaba? ¿Cómo? El que se escucha, el oír las palabras de Benedicto XVI, a diferencia del Papa Francisco, el Papa del contacto. ¿Por qué eso lo definen de esa manera? Yo creo que el Papa Francisco es un Papa que, decíamos ayer aquí en NES, rompe los protocolos. Un hombre que va más allá, o sea, que aplica lo que Jesús hizo. O sea, no se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre realmente hace y cura en el sábado. ¿Sí? Y Jesús curó en sábado, rompió todos los protocolos, y este Papa dice, necesitamos salir, necesitamos romper los protocolos, ¿no? Necesitamos rezar y orar no en latín, necesitamos rezar en español y en los idiomas indígenas incluso. Claro, rompe todo. Sí. O sea, tenemos que salir bajarnos del pedestal de la iglesia, nosotros los padres. El Papa nos invita a bajarnos del pedestal del presbiterio para llegar a la veredita o al lugar de la calle, ¿no? Hoy una reunión con los obispos de Centroamérica. Problemas, pues tal vez una de las regiones con las desigualdades sociales más marcadas del mundo, con una violencia endémica, pues problemas políticos en Nicaragua. También lo más probable es que se pronuncien sobre el caso de Venezuela. Parece que la mayor parte de los problemas son mundanos, más que problemas espirituales. Sí, pero sin embargo, estamos llamados a responder a una iglesia concreta, a una iglesia que tiene unos problemas. Y la pastoral social no es marginada del proyecto de la iglesia. La pastoral social es el 50% de los escritos de Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, era justamente sobre la doctrina social de la iglesia. Y el otro 50%, otros 6 libros, fueron sobre la espiritualidad.
Entonces, esto es lo que ha plasmado después el Papa y lo que está implicando y cuestionándonos a todos los padres, sacerdotes, a los religiosos, a los líderes pastorales, en otras palabras, en todo el mundo, y lo va a hacer muchísimo más en Centroamérica. Centroamérica necesita un mayor liderazgo de los líderes, no solamente de los sacerdotes y obispos, pero los que nos comandan a nosotros son los obispos. Claro. Entonces tiene que los obispos obviamente van a ser motivados en esa línea. Estoy casi seguro que pronosticamos que ese será un llamado de parte del Papa. ¿Dónde hoy. quedaron, pues, sí, el momento más estelar de la Iglesia Católica Centroamericana, como Monseñor Romero, como Monseñor Obando y Bravo? Es decir, gente que realmente fueron un contrapeso a un poder absoluto en un momento difícil para todos. Eso pareciera que hoy día, con esta América Latina, o esta América Central, sobre todo con estos poderes desproporcionados, la Iglesia no parece estar del lado de los más débiles. Yo creo que son personajes, y de hecho está en la lista de los santos modelo para esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿sí? Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿sí? Conocí su sede, mi apostolado también está en El Salvador, como estuvo aquí en Panamá y lo seguirá estando. Y entonces allí encontramos no solamente estos personajes, sino que hay otros personajes. Hay otros padres, hay otras religiosas, ¿no? Hay muchas religiosas que están metiéndose. Yo lo conocí aquí porque presidí la Federación Panameña de Religiosos y Religiosas, y estas hermanitas en las montañas, en los lugares, en todas partes están haciéndose. Entonces, todo esto será una cuestión que no se queda en el tapete, ni en los escritos, ni en los anaqueles de una biblioteca. Me parece que la Iglesia y el Papa está tomando decisiones y está nombrando también nuevos obispos que le apuntan un poco a este desafío, ¿sí? Baste también reconocer el apostolado que Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta aquí en Panamá está haciendo, ¿no? Que va haciendo una gran caminata como lo que estamos viendo, ¿no? Considerar este punto gravital del mundo a la juventud en el mundo desde Panamá, ¿verdad? Sí, entonces esto está respondiendo, y cuando los obispos hacen, pues nosotros también vamos buscando el camino de la cabeza de cada iglesia local. Realmente es preocupación de la Iglesia Católica el avance de las iglesias evangélicas en el América Central, sobre todo, bueno, en América Latina en general, que han tenido pues despuntes realmente pues importantísimos, sobre todo en este siglo XXI. Yo creo que antes estábamos en la iglesia hace 40 años como una gran preocupación de las iglesias paralelas, ¿cierto? Porque había un liderazgo mucho más grande en la Iglesia Católica, cierto. Pero hoy se considera como más trabajo ecuménico, mucho más trabajo de mano y mano. Hay mucha comprensión de parte de la Iglesia Católica ante las otras iglesias. Y me queda una anécdota en el corazón de un pueblito de América Latina, ¿sí? Unas señoras le acercaron al párroco de ese pueblito y le dijeron: padre, mire que las sectas están llegando y todo esto. Sí, y él se respondió diciendo: no me preocupa que estos hermanos vengan a ayudarnos. Me preocupa que el 55% de los estudiantes del único colegio de bachillerato que hay en este pueblo no tengan ningún Dios, sean indiferentes y los valores éticos, ¿para dónde irán? Este es el gran problema. Entonces, son bienvenidos todos los esfuerzos, y eso no quiere decir que no querramos que la Iglesia aborde esto. Desde luego que sí. Nosotros tenemos que hacer un profundo examen de conciencia para que nuestras liturgias
nuestras celebraciones continúen este viraje que están haciendo de ser más dinámicas, más cercanas, más vivenciales, sin dejar de ser sagradas y sin dejar de ser esa comunión de Dios con el pueblo. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, tocaremos más de este primer día de la visita del Papa Francisco a nuestro país y arranque de la Jornada Mundial de la Juventud de esta tarde en el campo Santa María la Antigua. Del cambio, Padre Gustavo con nosotros. Muchas gracias.